Entonces, la clase pasada habíamos comenzado con sistemas no inerciales de rotación. Y habíamos llegado a, si teníamos dos sistemas, S y S', que rotaban entre sí, así que uno rotaba respecto del otro. La relación entre las aceleraciones, ¿sí?, tenía esta expresión general, donde, bueno, acá está escrito en términos de R, ¿sí?, que es la posición en el sistema S, estas dos aceleraciones, pero recuerdan que R era igual a R', o sea que daba lo mismo escribir R o R' en este caso porque los orígenes coincidían, ¿sí? Entonces, por lo tanto, A era igual a menos A, perdón, A' era menos A más prima, y me falta. ¿Sí? Donde habíamos dicho que si S era el sistema inercial, ¿sí?, la masa por la aceleración primada, es decir, la masa por la aceleración en el sistema primado, que rota respecto de A, este término que está aquí tiene que ver con la masa por la aceleración, tiene que ver con las fuerzas, o es igual a las fuerzas de interacción, y luego nos aparecían tres términos más. Y estábamos diciendo ese es el sistema inercial. Entonces, la masa por la aceleración es igual a las fuerzas de interacción. A este término, estos términos son los que aparecen debido a que estamos en un sistema rotante, no inercial. Entonces, le dábamos un nombre a estos términos que están aquí. El primero le habíamos llamado fuerza centrífuga. Vamos a ponerlo en rojo porque son las pseudofuerzas. Era la fuerza de Coriolis. Y que tenía que ver con la aceleración angular, ¿sí? Llamamos fuerza de arrastre, o también lo van a encontrar como fuerza de Euler. Pero no lo vamos a usar demasiado, ¿sí? En general nos van a aparecer términos que corresponden a la fuerza de Coriolis o la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, algunas observaciones antes de empezar a ver algunos ejemplos.
Naturalmente, si el sistema primado rota con velocidad constante, el término de fuerza de arrastre es 0, ¿ok? Por eso no nos va a parecer demasiado, simplemente porque vamos a estar casi siempre hablando de sistemas rotantes, pero que rotan con una velocidad angular constante en el tiempo, ¿sí? Ahora, una cuestión de notación, fíjense que no voy a usar demasiado, o sea, en sistemas no inerciales en traslación, usaba el asterisco para representar las fuerzas ficticias o las pseudofuerzas. Ahora simplemente le voy a poner el subíndice de arrastre o lo que fuera, y siempre voy a estar asumiendo que son pseudofuerzas. ¿Está bien? Simplemente para no cargar de notación a las fuerzas que vamos a considerar. Otra conclusión que podemos obtener es que cuando hicimos la deducción, analizamos qué es lo que pasaba en un determinado plano, ¿sí? Mirábamos la posición de los cuerpos en el plano, pero esto naturalmente se puede extender a una situación que ocurra en 3 dimensiones, es decir, que la partícula tenga una componente z, y fíjense que no cambia la forma, es fácil de ver que no cambia la forma de la expresión general, o sea que esto es completamente válido en 3D. Los ejes z no tienen por qué coincidir. Fíjense que si tenemos, por ejemplo, una velocidad en la dirección z, esa velocidad en el sistema primado no se ve afectada de ninguna manera, ya que es paralela a la velocidad angular. Entonces sigue valiendo las expresiones que teníamos, y lo mismo va a pasar si tenemos alguna coordenada z. ¿Okay? Entonces esto es, simplemente nos concentramos en el caso bidimensional para hacer las cuentas, pero esto es completamente válido en el caso más general, que tengamos coordenadas z. ¿Sí? Otra conclusión que podemos extraer a partir de las expresiones para las fuerzas ficticias que nos aparecen es que, por ejemplo, respecto de la fuerza Coriolis, ¿sí? Fíjense que la fuerza Coriolis es perpendicular a la velocidad que ve una persona o un observador que se encuentra en el sistema rotante, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esa fuerza? Bueno, esa fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Es decir, lo mismo va a ser la aceleración, ¿no? O sea, una fuerza que es perpendicular a la velocidad lo que va a hacer es rotar al vector velocidad, ¿ok? Sí, entonces esta fuerza va a estar encargada, va a estar siempre tratando de rotar al vector velocidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Y qué pasa con la fuerza centrífuga? Sí, fíjense que la fuerza centrífuga se escribe como el producto vectorial entre, ¿qué dice en el segundo? ¿Qué dice en el segundo puntito? Justo. Ah, está muy chiquito, ¿no? Sí, porque yo lo tengo ampliado acá y... Disculpen, lo escribo de vuelta. Ah, esto es 3D, o sea que esto es completamente válido si tenemos una coordenada z, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo. Si tenemos coordenada z
O sea, habíamos hecho la cuenta en un plano, pero fíjense que ese plano puede estar en cualquier, en cualquier plano paralelo a Z, por lo tanto todo esto es completamente válido si tenemos alguna coordenada Z orbitaria. ¿Sí? Nada, es una aclaración por lo que habíamos hecho la clase pasada. Que nada, que nos concentramos en un plano simplemente para facilitar un poco las cuentas, pero después esto se extiende naturalmente al caso tridimensional. Bueno, esto era, pensé que era el tercero, pero bueno, este se entendía, entonces esto habíamos dicho que la fuerza Coriolis era perpendicular a la velocidad en el sistema primado y por lo tanto lo que hace es rotar a ese vector. ¿Sí? Digo, el efecto es una rotación en la velocidad. Entonces, el otro término que ahora vamos a analizar es qué pasa con la fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrífuga tenía que ver con este producto vectorial, ¿sí? Entonces, si recuerdan, el módulo el producto vectorial entre dos vectores nos da un vector que es ortogonal a ambos, ¿sí? Es decir, podemos pensar que omega y r nos forman un plano, y el vector resultante del producto vectorial es un vector que es normal a ese plano, formado por los dos vectores, ¿sí? ¿Y cuál es el módulo de ese vector? Bueno, tenía que ver con el ángulo que forman estos vectores entre sí, es decir, el módulo era el módulo del vector, el producto de los módulos, por el seno del ángulo que forman esos vectores entre sí. ¿Ok? Entonces imaginemos que tenemos, por ejemplo, el vector velocidad angular, y este es el vector R, o el vector R', si recuerdan que daba lo mismo porque coincidían los orígenes en los sistemas de referencia, de los sistemas de referencia. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que, de acuerdo a la convención para escribir la velocidad angular, tenemos... ¿Se ve ahí abajo o no? Lo voy a mover para el costado. Yo estoy en celular y se me lo tapa el nombre, así que Ahora lo muevo, un ahora lo poquito muevo. arriba estaría genial. Gracias. Ahí. Entonces, tenemos... Esperen que lo voy a hacer más grande porque yo lo veo grande, pero ustedes no. Entonces, si tenemos la velocidad angular que apunta en esta dirección, estamos diciendo que el sistema rota en este sentido, ¿sí? Este es el vector R, o como les decía, el vector R', porque los sistemas de referencia tienen el mismo origen. Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar la velocidad angular de la fuerza centrífuga? Como les decía, el producto vectorial nos da un vector que es perpendicular a ambos vectores, ¿sí? El módulo de ese vector tiene que ver con el producto de los módulos y el seno del ángulo, es decir, en esta dirección, si la partícula se encuentra sobre el eje de rotación, no tendré esa fuerza centrífuga. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Que cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la fuerza centrífuga. Es decir, a medida que me voy moviendo hacia el eje de rotación, menor es la fuerza centrífuga, y cuando me voy alejando, mayor es la fuerza centrífuga. En particular, para un dado módulo de vector R, la mayor fuerza centrífuga que voy a obtener se encuentra en una dirección perpendicular al eje de rotación. ¿Okay?
Y entonces, ¿y hacia dónde va a apuntar ese vector velocidad, fuerza centrífuga, o la fuerza centrífuga? Entonces, fíjense que este producto vectorial nos da un vector que es perpendicular a R y omega, ¿sí? Entonces, en particular es, como les dije, perpendicular a omega, y luego tengo que hacer este producto vectorial con omega, con un vector perpendicular. ¿Okay? Entonces, si son perpendiculares, el seno de ángulo entre ellos es pi sobre 2, y por lo tanto el producto vectorial resultante tendrá un módulo omega cuadrado, módulo de R, ¿sí? Entonces, ¿quién es este R seno de tita? Bueno, básicamente es esta distancia, ¿sí? Esta distancia es R, módulo de R, seno de tita. Esto es básicamente la distancia al eje, ¿ok? Entonces vamos a llamar esto R perpendicular, que es la distancia directamente al eje, ¿ok? Tengo la partícula y voy en forma al eje y llego en forma perpendicular, por lo tanto a esa distancia le llamo R perpendicular, ¿ok? ¿Y hacia dónde va a apuntar la fuerza centrífuga? Fíjense, cuando hacemos omega por R, de acuerdo a la regla de la mano derecha, omega por R, me da un vector que apunta hacia adentro. ¿Está bien? Omega por R me da un vector que apunta hacia adentro. Es decir, este vector apunta hacia adentro. Y luego tengo que hacer el producto vectorial con omega, ¿sí? Pero comenzando en omega. Es decir, omega por un vector que apunta para adentro. ¿Hacia dónde va a apuntar ese vector? Va a apuntar en esta dirección, ¿sí? Omega, producto vectorial, un vector que apunta hacia adentro, ¿sí? Omega, apunta hacia adentro, me da en esta dirección. No sé si me están viendo qué hago con la mano. Y con este signo que está aquí, menos, lo voy a apuntar, va a apuntar en la dirección opuesta, en el sentido opuesto, de manera que la fuerza centrífuga es un vector, ¿sí?, que apunta en esa dirección de R perpendicular, es decir, lo podemos escribir como ¿sí? Si tenemos esta situación, es decir, una rotación y una partícula en esta posición, la fuerza centrífuga la podemos escribir de esta manera, es decir, una forma sencilla será m omega cuadrado R perpendicular en la dirección R perpendicular, es decir, un versor que apunta en esa dirección. ¿Se entiende? Entonces la fuerza centrífuga siempre, ¿sí?, va a apuntar en la dirección que va hacia afuera del eje de rotación. Es perpendicular a la velocidad angular y apunta hacia afuera. ¿Ok? ¿Cuál es el módulo de esa fuerza? Bueno, tiene que ver, en este caso, con la distancia al eje y el cuadrado de la velocidad angular. ¿Está bien? Bien. No entiendo cómo ver eso que es perpendicular a R. ¿A qué? La fuerza centrífuga no es perpendicular a R. No sé si esa es la pregunta. ¿Qué es este R? O sea, nada, estoy definiendo. Fíjate que en este caso tenés un vector velocidad angular que apunta en esta dirección, ¿sí? Esto, la partícula se encuentra acá. Fcent dice. No sé, ¿está respondida la pregunta?
Veo que corre el chat, pero no sé si necesitan que aclare algo. De vuelta. Entonces tenemos el vector velocidad angular, ¿sí? En este caso. Una partícula colocada aquí. ¿Ok? ¿Cómo vemos que la fuerza centrífuga en este caso apunta en esta dirección? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es este producto vectorial. Primero este producto vectorial y el resultado, producto vectorial con omega. Hacemos este producto vectorial que está aquí, ¿sí? Primero miramos cuánto vale el módulo del producto vectorial, ¿sí? El módulo del producto vectorial es el módulo de los vectores por el seno del ángulo que forman esos vectores, ¿sí? Omega es este vector, R es este vector, y entre ellos hay un ángulo de θ, ¿ok? Entonces, el módulo del producto vectorial tiene que ver con el seno de ese ángulo. Ahora la dirección y el sentido. Bueno, para la dirección es un vector que es ortogonal a este y ortogonal a este. ¿Ok? Entonces acá tenemos el plano de la pantalla, que me lo definen estos dos vectores, y el vector producto vectorial apuntará en una dirección perpendicular a la pantalla. ¿Hacia dónde? Me lo dice la regla de la mano derecha. Hacemos omega por R, ¿sí? Omega por R, y me apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, este vector apunta hacia adentro de la pantalla. Ahora tengo que hacer omega por ese vector, pero son ortogonales entre sí, entonces el producto vectorial tiene un módulo que es simplemente el producto de los módulos. Es decir, omega por omega R seno del ángulo. ¿Y hacia dónde apunta? Entonces tenemos omega hacia arriba, y el otro vector apunta hacia adentro de la pantalla. Cuando hacemos el producto vectorial, entre estos dos, la regla de la mano derecha nos dice que apunta en esta dirección, ¿sí? Bueno, apunta en esta dirección, lógicamente, y en este sentido. Ahora tenemos un menos, por lo tanto damos vuelta al vector y apuntaría hacia esa dirección. En el sentido opuesto, perdón. La misma dirección, pero con el sentido opuesto. Entonces, simplemente lo que estoy escribiendo acá es, si definimos R perpendicular como simplemente la distancia de la partícula al eje, ¿sí? Fíjense que esto es, por eso le digo R perpendicular, es simplemente la distancia al eje, y un versor que apunta desde el eje hacia afuera, hacia donde está la partícula, la fuerza centrífuga la podemos escribir de esta manera. Es simplemente una notación. Lo que tienen que recordar es que la fuerza centrífuga apunta siempre hacia afuera, apunta en este caso hacia afuera del eje, y tiene que ver con la distancia, o es proporcional a la distancia de la partícula al eje. No con el módulo del vector R, sino con la distancia de la partícula al eje. ¿Está bien? ¿Menos en dónde? No, porque simplemente definí ese versor que apunta en esa dirección. Nada, es la distancia desde el eje hacia afuera. ¿Ok? Esto es notación nada más, simplemente si se acuerdan de esto es suficiente. Después lo escribirán, la forma de escribir la fuerza dependerá del sistema de referencia que elijan, ¿sí? Hacia dónde apuntan los vectores X, Y, Z, etc. Ahora vamos a ver unos ejemplitos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a ver es un par de ejemplos sencillos donde vamos a utilizar estas herramientas, ¿sí? Entonces, miremos el primer ejemplo, que es algo bien básico, y es el siguiente. Imaginemos que tenemos una calecita, un disco, lo que fuera, que está rotando alrededor de un determinado eje, ¿sí? Y está rotando en este sentido, ¿sí? Si rota en este sentido, si me ven, la regla de la mano derecha me dice que el vector velocidad angular,
se rota en este sentido, el vector de velocidad angular apunta hacia arriba. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos es un cuerpo, ¿sí?, que está quieto en el sistema primado, ¿sí?, es decir, gira solidario al disco, calecita, lo que fuera, ¿sí?, gira solidario al disco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gira solidario al disco y a una distancia de, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que gire solidario al disco? Que si estoy en el sistema primado, es decir, el sistema que gira con el disco, parado ahí, yo lo que voy a ver es al cuerpo en equilibrio, ¿sí? Lo voy a ver quieto, ¿ok? Es decir, en el sistema primado la aceleración va a valer 0. Mientras que si estoy mirando al disco de afuera, lo que voy a ver es que el cuerpo está rotando, ¿ok? Es decir, como habíamos charlado la clase anterior, es equivalente a decir, bueno, hay una calecita, hay unos niños arriba de la calecita, si yo estoy arriba de la calecita y los niños están sentados en un juego, los voy a ver quietos si yo estoy arriba de la calecita, mientras que si estoy fuera de la calecita los voy a ver rotando. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo compatibilizar esas dos descripciones. La primera descripción es del sistema S, y es lo que ya estamos acostumbrados a analizar, ¿sí? Si omega es constante, es decir, mi descripción desde un sistema fuera de la calecita, ese es inercial, es un movimiento circular y uniforme que realiza ese cuerpo, ¿sí? ¿Y qué fuerzas siente ese cuerpo? Bueno, sentirá la normal, el peso, ¿ok? Y como está realizando un movimiento circular y uniforme, bueno, necesitaría una fuerza que puede ser de rozamiento, si está alguna fuerza de vínculo, ¿ok? Dependiendo de la situación, será una fuerza de rozamiento, será una fuerza de vínculo con alguna pared. En general le ponemos alguna fuerza tipo vínculo que tenemos ahí, ¿ok? Que me vincula que permite que el sistema realice este movimiento circular y uniforme. Estas tres fuerzas que aparecen acá son fuerzas reales, ¿sí? Porque estoy describiendo en el sistema inercial, es decir, todas estas que están aquí tienen pares de interacción. ¿Y cómo describimos lo que sucede allí? Bueno, habíamos visto que una manera conveniente, dado que estoy viendo que las cosas rotan, es utilizar, esto es visto de arriba, ¿sí? No tengo un movimiento en el plano, tengo un movimiento en el plano, entonces visto desde arriba, voy a ver que esto está rotando, y una manera conveniente de escribir las ecuaciones de Newton es utilizar un sistema rotante, ¿sí? Un sistema de referencia rotante para describir las fuerzas. Este sistema es el de coordenadas polares, entonces tenemos dos ejes ortogonales entre sí, y de acuerdo a al tipo de movimiento que está realizando, la aceleración en la dirección R tendrá que ver simplemente con, digo, R dos puntos no voy a tener porque R es fijo, R es constante, entonces simplemente voy a tener menos mr θ punto cuadrado,
¿sí? Es decir, en este caso r es d, que es la distancia, θ punto cuadrado, que es básicamente la velocidad angular a la que está girando, ¿ok? Es decir, omega. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, en la dirección, el peso y la normal están en un plano, están en una dirección perpendicular al plano del movimiento, y la única fuerza que tengo es esa fuerza que llamé fuerza vínculo, en una expresión general, que apunta en menos R. ¿Sí? Y en θ versor, θ 2 puntos es 0, ¿sí? Y R punto también es 0, por lo tanto, nada, no voy a tener simplemente 0 igual a 0. Y acá lo que vemos es que M, esa fuerza de vínculo, como sabíamos, está relacionada con la distancia y la velocidad angular al cuadrado. Bueno, esto es estándar, ya sabemos cómo usarlo. Veamos cómo describir el movimiento en S'. ¿Sí? ¿Qué tenemos en un sistema S' que rota con el disco, o la calecita, o lo que fuera? ¿Sí? S' rota con el disco. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a estar parados en el disco, el cuerpito ahí, y lo voy a ver en reposo, ¿sí? En equilibrio, básicamente. O sea, para no arrastrar notación, voy a evitar poner los primados en todos lados, ¿ok? Simplemente si estoy en S' ya sé que la aceleración es la aceleración primada, etc. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamos, no vamos a poner coordenadas primadas. Simplemente para no arrastrar toda la notación, ¿sí? Entonces, la aceleración en S' va a ser 0. Si es la aceleración, déjenme ponerlo aunque sea una vez para que recuerden a qué me estoy refiriendo. La aceleración en ese sistema va a ser 0. ¿Sí? El cuerpo está en equilibrio. Y para describir la dinámica voy a usar coordenadas. Dado que está en equilibrio, simplemente puedo usar coordenadas cartesianas x e y. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas? Está muy chiquitito ahí, me parece. ¿Cuáles son las fuerzas que sentirá ese cuerpo? Bueno, van a ser fuerzas reales. El peso y la normal, que están en una dirección perpendicular y no las voy a considerar ahora porque se compensan. La que sí va a aparecer es esa fuerza de vínculo en esa dirección. ¿Okay? Que recuerden que es una forma general, que podría ser, no sé, un rozamiento, un vínculo con una pared, etc. Entonces, así en esta situación, no puedo describir una situación de equilibrio. ¿Sí? Fíjense que es lo que tenemos. Perdón. ¿Por qué lo planteaste como cartesiano en vez de polar? No lo escribí, pero lo dije, que es, lo que les decía es que aquí lo vemos en el cuerpo, se encuentra en equilibrio, ¿sí? Vos estás girando, imagínate la calecita, ¿sí? Vos estás girando y ves al niño sentado en la calecita, está quieto, ¿sí? Completamente en equilibrio. Entonces, no tiene sentido usar polares porque, digo, lo vas a ver quieto, ¿sí?
¿Se entiende? Sí, sí, gracias. De nada. Digo, por eso, nada, tenemos un chico que se encuentra quieto acá. Naturalmente, no es o sea, puede usar polares, pero no voy a tener ni velocidad angular. No tiene sentido ni plantearla, ¿ok? Pero ¿qué es lo que voy a tener que incluir, dado que sé que estoy en un sistema rotante? Bueno, voy a tener que incluir las fuerzas inerciales. ¿Está bien? Las fuerzas, sí, inerciales o las pseudofuerzas. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas que voy a tener que incluir? Bueno, omega es constante, por lo tanto, claro, en el eje Z no puse las fuerzas. Disculpen que estoy mirando de vez en cuando el chat, no lo miro todo el tiempo porque me cuesta. Pero sí, en Z lo que les había dicho es que las fuerzas se compensan, simplemente no las escribí porque me iba a dar el peso igual a la normal. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, recuerden, quizás es más rápido si se desmutean y me la hacen. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tengo que ahora ver si existen? Son las fuerzas ficticias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la fuerza de arrastre o de Euler? O de Euler. Bueno, esa va a ser 0 simplemente porque omega es constante. ¿Sí? No tengo aceleración angular. Profe, ¿está Creo, escribiendo? ¿Sí? ¿Se cortó? Porque si está escribiendo no se ve nada. Vale. Tengo que venir acá. Listo. Bueno, ahí supongo que se ve, ¿no? Entonces, como les decía, la fuerza de arrastre es 0 simplemente porque la velocidad angular es constante, no tengo aceleración angular. ¿Qué pasa con la fuerza de Coriolis? Recuerden que es donde B', ¿sí? Es la velocidad en el sistema rotante. Es decir, la velocidad del cuerpo que estoy describiendo respecto del sistema rotante. ¿Sí? ¿Qué velocidad veo en S'? Bueno, en S' veo que el cuerpo está quieto, por lo tanto esa B' es 0. ¿Sí? Entonces, la fuerza de Coriolis en ese caso también es 0. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la fuerza centrífuga? Bueno, la fuerza centrífuga, recuerdan que era menos m omega entonces, ¿hacia dónde apuntará la fuerza centrífuga? Siempre que tenga una partícula que esté alejada del eje de rotación, tendré una fuerza centrífuga. ¿Sí? Si está sobre el eje, no tendré fuerza centrífuga, simplemente porque la distancia al eje de rotación es nula, como digo, utilizando la idea que vimos hace un ratito. Entonces, en este caso tengo una fuerza centrífuga que No simplemente... entendí, disculpa, no entendí lo último que dijiste. Sí. ¿Cuándo es nula la fuerza Cuando está sobre el centrífuga? eje, ¿recordás que, o sea, habíamos visto que hace un ratito vimos que tenías una velocidad angular en una determinada dirección, ¿sí? Sí. Y la fuerza centrífuga la podías escribir de esta manera, ¿ok? Es decir, si tenés una partícula acá, este R perpendicular es 0, ¿sí? Claro, porque el ángulo sería 0. Exacto, sí. Cuando haces este producto Perfecto. vectorial, te da nulo.
¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, la fuerza centrífuga, en este caso, el eje de rotación, la velocidad angular será un vector que salga de la pantalla, ¿sí? Es un vector que sale de la pantalla, y la fuerza centrífuga, en este caso, entonces va a apuntar en esta dirección. ¿Ok? ¿Quién va a ser el R perpendicular? Bueno, simplemente la distancia al eje. Digo, el R perpendicular, o el versor perpendicular que habíamos definido antes, es un versor que apunta en esta dirección, y la distancia al eje simplemente será esta distancia D. ¿Sí? Entonces simplemente la fuerza centrífuga será m omega cuadrado por esa distancia d, que es la distancia al eje, la distancia de la partícula al eje. ¿En qué dirección? Bueno, ¿en qué sentido de dirección? Bueno, de acuerdo a mi sistema de referencia, primado en x y hacia afuera, ¿sí? Es decir, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, ¿cómo van a ser, cómo voy a plantear mis ecuaciones de Newton? Recuerde que obvié poner primado, estrictamente serían el sistema primado. Entonces tenemos que la aceleración en x es 0 porque está el sistema en equilibrio, y aquí lo que tenemos es una fuerza centrífuga que apunta en más x, es decir, m omega cuadrado d, esto es la contribución de la fuerza centrífuga, la pseudofuerza esta que aparece, y la fuerza de vínculo apuntará en la dirección contraria, ¿sí? Apuntará en menos x. ¿Qué tendré en I? Bueno, en I no tengo fuerzas. Es decir, como conclusión, la fuerza de vínculo es igual a m omega cuadrado d, que es lo mismo que había obtenido al analizar el movimiento desde el sistema inercial. ¿Sí? Entonces, como les decía, en el sistema inercial, cuando analizo qué es lo que sucede con la dinámica de la partícula, lo que voy a ver es una partícula que está rotando en esta dirección. ¿Sí? Si está rotando en esta dirección, en este sentido, y con velocidad constante, sé que tengo una fuerza centrípeta que me permite realizar ese movimiento. Esa fuerza centrípeta me la da la fuerza de vínculo. ¿Qué es lo que sucede en S'? Bueno, en S' voy a tener una partícula que la veo simplemente quieta acá en equilibrio, con aceleración nula, y la fuerza real, la única fuerza real que tengo es esta fuerza que está acá de vínculo. Para describir esta situación, entonces, necesariamente, como estoy en un sistema no inercial, voy a tener que incluir las fuerzas no inerciales, ¿sí? Debido a que estoy en un sistema rotante. Entonces, de las tres fuerzas inerciales que tengo que incluir, la única que me da una contribución diferente de cero es la fuerza centrífuga, ¿sí? Y esa es la encargada de compensar a la fuerza de vínculo. ¿Está bien? De esa manera tengo una situación completamente compatible en ambos sistemas de referencia. Profe, ¿podrías explicar de nuevo por qué Sí. la fuerza de Coriolis da 0? Sí. Fíjate que la fuerza de Coriolis es esto que está aquí. ¿Está bien? La fuerza de Coriolis es el producto vectorial entre la velocidad angular, el vector velocidad angular, y la velocidad en el sistema primado. ¿Sí? La velocidad del cuerpo que está describiendo en el sistema primado. En el sistema primado, recordá, si pensás en un niño que está en una calecita, y vos estás rotando con la calecita, ves al niño quieto. ¿Cuál es su velocidad en ese sistema? Es nula. Claro, perfecto. Ah, porque listo, porque es la velocidad en el sistema primado. Listo, Exacto, y ¿sí? ahí está en reposo. Sí, sí. Las coordenadas no las puse Listo. primadas, pero estas cantidades las dejé primadas simplemente para enfatizar que es la velocidad en el sistema primado, en el sistema rotante. Bien, ¿Está bien? perfecto, profe, gracias. Vamos a ver
Ejemplo 2. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En este caso, omega y R estarían siendo perpendiculares, ¿no? Sí, exacto. En el ejemplo anterior, ¿no eran perpendiculares porque R estaba como elevado como en un Z que no era distinto de 0? Sí, sí. O sea, si ponías, Ah, ok, ok. o sea, simplemente si ponías tu origen acá, ahí estabas Claro, en una R era situación. perpendicular como... Exacto. Genial, genial. Gracias. Y simplemente aparece el seno del ángulo porque tenés el origen corrido a una distancia determinada. Genial, gracias. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces vamos ahora a un ejemplo similar. Y es la misma situación, nada más que, o bien miro, déjenme dibujarla desde arriba, ¿sí? Ya saben más o menos lo que estamos viendo. Entonces, desde arriba tenemos una plataforma, al igual que antes. Y esta plataforma, de vuelta, la plataforma está girando con una determinada velocidad angular omega. Vector omega, recuerdan que de acuerdo a la convención de la mano derecha, entonces tiene que salir de la pantalla. Y ahora lo que voy a ver, o lo que voy a analizar, es qué es lo que sucede cuando o bien no hay rozamiento, digo, no hay una interacción entre la plataforma y el cuerpo que está apoyado sobre la misma, que no sea normal, ¿sí? O sea, no tengo interacción en una dirección tangencial a la mesa. ¿Sí? Es equivalente a decir, bueno, no tengo rozamiento, no aparece ninguna fuerza de vínculo en una dirección que se encuentre contenida en el plano de la pantalla. ¿Sí? La única fuerza de interacción que hay es la normal. ¿Ok? Una situación análoga es, estoy adentro de la calecita y miro una persona que está parada fuera de la calecita. ¿Sí? Estoy básicamente diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, acá no hay... Oh. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver desde el sistema inercial S? Bueno, voy a ver, desde S voy a ver que mi cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Sí? No voy a escribir de vuelta las fuerzas perpendiculares, voy a tener la normal, el peso, que se compensarán, pero en esta dirección, bueno, mi descripción va a ser hiper sencilla, ¿sí? Porque, como les decía, la sumatoria de las fuerzas va a ser simplemente la normal y el peso, que van a ser 0. ¿Está bien? Es decir, estoy en una situación en equilibrio. Es decir, desde afuera, lo que veo es que la plataforma gira, pero la partícula no gira, se encuentra quieta. ¿Está bien? ¿Y qué pasará en S'? Bueno, en S' lo que voy a tener es lo que voy a ver es, básicamente, una partícula que se encuentra girando. ¿Sí? Si yo estoy... Recuerdan que esta situación es completamente análoga a considerar que yo estoy adentro de la calecita y una persona se encuentra afuera. ¿Sí? Si yo estoy girando, lo que voy a ver es que la persona de afuera está girando. ¿Sí? Está quieta en el sistema inercial, pero yo como estoy girando la veo girar a esa persona. ¿Se entiende?
pero gira en el sentido contrario, ¿no? Exacto, exacto. Gira en el sentido contrario. La veo girar, pero en el sentido contrario. ¿Sí? Contrario, digo, a la velocidad angular que tenía. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a describir esa situación. ¿Qué velocidad... Entonces, como les decía, tenemos una situación en el sistema primado en la cual veo a mi cuerpo que está girando. ¿Sí? Si yo estoy girando en este sentido, voy a ver que en un determinado instante de tiempo, la velocidad en mi sistema primado de esa persona va a apuntar en de ese cuerpo va a apuntar en esa dirección. ¿Se entiende esto? Yo estoy girando para acá, por lo tanto, giro solidario estoy girando para acá, giro solidario al disco. Si esto está en reposo en el sistema primado, o una persona que está parado acá, es exactamente lo mismo esta situación. La voy a ver girando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, en un instante de tiempo, su velocidad apuntará en esa dirección, es decir, la trayectoria que voy a ver será una trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es, bueno, dado que yo estoy viendo una trayectoria circular, tienen que haber algunas fuerzas que me induzcan o me permitan realizar ese movimiento. ¿Sí? Tengo fuerza de interacción, tengo el peso y la normal, que se compensan. Entonces, fuerzas reales no tengo que me generen esa dinámica. Entonces, para generar esa dinámica, voy a necesitar incluir las fuerzas ficticias, ¿sí? O las fuerzas inerciales. Entonces, para describir las fuerzas inerciales, lo que voy a hacer es, en principio, determinar un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, en el sistema primado voy a utilizar, recuerden que no voy a poner primas para no cargar la notación, pero básicamente estoy en el sistema primado ahora, lo estoy diciendo aquí. Entonces, puedo elegir dos ejes, X' e Y'. Y como esto lo voy a rotar, ¿sí? Una forma conveniente de describir las fuerzas es utilizar un sistema de coordenadas polares al igual que antes, ¿sí? En el sistema primado. Y es muy chiquitito, no sé si se ve. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué se ponen entonces los ejes X' e Y' si estoy Perdón, usando sí, los dije una polares? cosa y no la cumplí. ¿Está bien? Como les decía, estoy en el sistema primado, ¿sí? Simplemente para no cargar la notación, no voy a escribir las primas en este sistema de referencia, ¿sí? Pero estoy en el sistema primado. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿Por qué es necesario poner el eje X e Y si vamos a trabajar con coordenadas polares? Los Porque, ejes, digamos. sí, recordá que las coordenadas polares estaban referidas a un sistema fijo, ¿no? Sí, Entonces ese sistema fijo es X e Y, ¿sí? Visto desde adentro de la calecita, X e Y están fijos, sí, exacto. ¿ok? Visto desde adentro de la calecita, X e Y están fijos. Y R y θ son las coordenadas polares que rotan respecto de esos ejes fijos. Tengo el chat acá que no lo estaba mirando. Ah, perfecto. Disculpame, en Entendí. este caso Sí. no me quedó claro por qué la B' apuntaba para ahí. ¿Por qué la B' apunta para acá? Entonces, imagínate que vos estás acá parada, ¿sí?
y vos estás rotando, digo, desde afuera lo que se ve es un disco que rota en esta dirección. ¿Está bien? Desde afuera, esto rota en esta dirección. Entonces este disco, imagínate que es la calecita. Entonces vos estás parado acá. ¿Ok? Mirás para allá. Tus ojos miran para acá, por ejemplo. Sí. Y ahora, quizás para que sea más simple, imagínate que hay una persona parada acá, que te está saludando. ¿Sí? Entonces vos la ves acá, que te está saludando. Ahora arranca la calecita. Bueno, no estamos con aceleración, pero es básicamente lo mismo. Ok, gracias. Entonces esto está girando para acá, y vos a esta persona, en realidad, como vos estás girando, la ves que se mueve para acá esa persona. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, esta velocidad es la velocidad que percibe un observador en el sistema rotante. Ok, ¿Sí? ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, desde el sistema rotante lo que vemos es una partícula que rota además. ¿Ok? Para escribir esas fuerzas inerciales lo que necesitamos es, básicamente, por ejemplo, para escribir las coordenadas, la fuerza de Coriolis, necesitamos la velocidad como vector en el sistema primado. Si tienen alguna pregunta, háganmela, porque veo el chat corre, pero no sé si... Profe, yo estoy confundida con Sí, el R versor y el tita versor. sí. ¿Qué es lo que te confunde? Eso está como fijado, por decirlo así, al sistema de la calecita, ¿no? X e Y están fijos a la calecita, sí. Vos en la calecita ves que esto está rotando en esta dirección. ¿Sí? Sí. La persona que está afuera vos la ves rotar. Entonces, para ver desde la calecita, para describir a esa persona que rota, vas a usar un sistema de referencia de polares. ¿Se entiende? Sí, pero la estaría girando en sentido contrario. Sí, sí, sí. Vos lo percibís girando en sentido contrario al disco. Ok. Sí, ahora lo vamos a escribir eso. Entonces, como les decía, ¿cuál es la velocidad? ¿Hay una pregunta? No. ¿Cuál es la velocidad en el sistema primado? Bueno, esa velocidad es simplemente la distancia por la velocidad angular. ¿Sí? Digo, es la velocidad angular en un movimiento circular y uniforme. ¿Sí? O sea, desde S', M realizará un movimiento circular y uniforme. Entonces, B' será simplemente la distancia por la velocidad angular, será el módulo de la velocidad angular. ¿Y en qué dirección apuntará? Bueno, apuntará en dirección menos θ. ¿Sí? En el sistema primado. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. En este caso, el ángulo iría como disminuyendo, ¿no? O sea, lo veríamos como... Y tita versor sigue apuntando como para el lado que crece el ángulo, Sí, a pesar de que no se mueva así. Exacto, por eso este menos acá que aparece. Ah, ok. Genial, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Por ejemplo, bueno, la fuerza de arrastre o la de Euler es nula nuevamente porque tenemos un sistema que rota con una velocidad angular constante. ¿Qué pasa con la fuerza de Coriolis? Bueno, tenemos esa fuerza, recuerdan que era menos 2m, ¿sí? Entonces, omega como vector, ¿sí? Como x, y z es una terna derecha, omega apunta hacia arriba, es decir, coincide con
la dirección z. ¿Está bien? Y fíjense que otra terna derecha es la terna de coordenadas polares. ¿Sí? Digo, los versores polares también son versores que cumplen con la regla de la mano derecha, básicamente porque en un instante coinciden con x e y, y luego rotan manteniendo z, la dirección z fija, por lo tanto siguen comportándose como una regla de la mano, como una terna derecha. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es ese producto vectorial. Es decir, menos 2m omega en k versor por menos d omega en θ versor. ¿Sí? Entonces, esto va a ser menos 2m de omega cuadrado. Y ahora tengo que hacer, perdón, más, menos por menos más. Y ahora tengo que hacer el producto K por θ. ¿Sí? Fíjense que si utilizan la regla de la mano derecha, K por θ me da en menos R. ¿Está bien? Es decir, la fuerza de Coriolis será un vector que apunte en menos R. ¿Sí? Perdón, profe, una pregunta. ¿Cómo es que llegamos que menos 2m omega está en K versor? Porque acá arriba, fíjate que escribí, digo, el vector es omega, ¿no? Y acá escribí la forma del vector de acuerdo a su sistema de referencia. Vos tenés x e y omega es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Como es una regla, como es una terna derecha, tenés que x por z es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, z coincide con la dirección de la velocidad angular. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, y esto más o menos lo sabíamos, ¿no? Porque fíjense que la fuerza Coriolis es un vector que es perpendicular a omega y además es perpendicular a la velocidad en el sistema primado. ¿Sí? Entonces, la velocidad apunta en esta dirección, ¿sí? Omega apunta en esta dirección que sale de la pantalla. Simplemente nos faltaba determinar el sentido de esa fuerza. ¿Ok? ¿Sí? Entonces lo que hace esta fuerza básicamente es rotarme al vector velocidad en esta dirección. ¿Sí? ¿Cuál es la otra fuerza que nos falta? Es la fuerza centrífuga, que básicamente la calculamos en el punto anterior, porque fíjense que la fuerza centrífuga solo depende de la posición. ¿Ok? Y la posición, bueno, básicamente es similar, en el sentido se encuentra a una distancia d del eje. ¿Ok? Entonces la fuerza centrífuga, bueno, va a apuntar en una dirección que se aleja del eje. Y en todo el movimiento, la partícula, fíjense que mantiene la distancia al eje constante, es decir, en todo el movimiento, la fuerza centrífuga tiene el mismo módulo y siempre apunta hacia afuera. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es que la fuerza centrífuga, recuerda que era masa omega cuadrado por la distancia al eje, que es constante durante todo el movimiento, porque es un movimiento circular uniforme, es decir, siempre se encuentra en el sistema primado, siempre se encuentra a la misma distancia respecto del eje, y apunta hacia afuera. Hacia afuera, en nuestro sistema de referencia, será en R versor. ¿Está bien? Profe, Sí.
Una pregunta. Dale. Entonces, Coriolis y la centrífuga se podrían anular, porque si se anulasen, la fuerza de Coriolis no estaría permitiendo que la partícula haga un movimiento circular, ¿no? Claro, pero fíjate, ahora vamos a hacer la cuenta y vas a ver que justamente, como les había dicho la clase pasada, es una combinación de la Coriolis y la centrífuga lo que hace que puedas vos describir ese movimiento circular y uniforme. ¿Sí? Ok, sí, sí. Fíjate, entonces ahora, ¿cómo describís Newton, o Newton, entre comillas, NS', que es un sistema no inercial? Bueno, allí lo que tendrás es, en el reversor, la aceleración, como es un movimiento circular y uniforme, al igual que habíamos visto en el ejemplo anterior, la aceleración es esta que está aquí en R, ¿sí? Y fuerzas reales no tengo, son todas fuerzas ficticias las que aparecen. Entonces acá lo que tenés es 2md omega cuadrado negativo. Una pregunta, ¿es d al cuadrado? No, d al cuadrado no. ¿Por? ¿No es m menos md omega al cuadrado? ¿Verdad? No, d al cuadrado no. Es r, o sea, acordate de lo que habíamos visto acá, ¿no? No sé si a esto te referís. No, profe, la aceleración que puso en el reversor tiene d cuadrado. Eso es lo que quiere decir. Ah, sí, Exactamente. gracias. Sí, estaba escribiendo cualquier cosa. Sí, no te había entendido, perdón. ¿Me drama? Entonces, a esta aceleración, masa por la aceleración, le sumamos todas las fuerzas ficticias, que son estas que están aquí. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense que acá lo escribí tratando de que tengan una idea de qué es lo que sucede, y fíjense que la fuerza centrífuga, como vector, tiene un módulo que es menor al de la fuerza Coriolis. ¿Sí? Por lo tanto, la resultante entre estas dos fuerzas es una fuerza que apunta en esta dirección. ¿Sí? Es decir, menos m de omega cuadrado. Naturalmente, lo que nos está diciendo es que, bueno, esa descripción es completamente válida. ¿Sí? Y en tita, obviamente, no tengo nada. Entonces, lo que vimos acá es que una combinación de la fuerza centrífuga y la de fuerza Coriolis es lo que hace que yo pueda describir un movimiento circular uniforme en el sistema primado. ¿Está bien? Bien. O sea, esa diferencia justo sería como tu centrípeta. Exactamente. Esa diferencia, la resultante apunta en esta dirección, es la fuerza centrípeta necesaria para que realice justo ese movimiento. ¿Sí? Entonces, miremos ahora, porque estoy con poco tiempo. Perdón, una pregunta. Sí. No entendí bien qué significaría que en el reversor quedaran tipo, las fuerzas iguales. Porque no te quedaría ahí como una especie de 0 igual a 0 también en el reversor. ¿En el reversor? ¿Acá? Sí, porque te No, quedaron esto es una iguales igualdad. las Lo que vos fuerzas de estás los diciendo lados. es, de este lado estoy escribiendo la aceleración de un movimiento circular y uniforme, y de este lado estoy escribiendo todas las fuerzas que me aparecen. ¿Sí? Entonces, esto lo que te está diciendo es que efectivamente lo que tenés de este lado es igual a todo esto que está acá. Entonces lo que está diciendo es, bueno, las fuerzas que tenés de este lado son las que te describen ese movimiento circular y uniforme. ¿Sí? A veces lo que vos tenés acá es una incógnita, es decir, dado que vos conocés la aceleración, querés, por ejemplo, averiguar cuánto vale la fuerza de vínculo, entonces las ecuaciones de Newton te dicen que esto es exactamente igual a esto. Acá tenés aceleraciones y acá tenés fuerzas. Entonces, cuando una cosa no la conoces, por ejemplo, no conoces la fuerza, la ecuación de Newton te da cuánto tiene que valer la fuerza si vos conocés la aceleración. Y así, en sentido opuesto. O sea, si no conoces cuánto vale la aceleración y conoces la fuerza, bueno,
te relaciona una cosa con otra. En este caso, simplemente estás verificando una igualdad porque conoces todo. ¿Sí? Bien. Ok, gracias. Entonces, miremos un último ejemplo. Bueno, son todos ejemplos que vamos a ver ahora, pero... ¿qué es lo que sucede si ahora tenemos también la plataforma que gira? Y tenemos dos niños que están en la plataforma girando. Los niños giran en forma solidaria a la plataforma, y la plataforma gira para allá, por lo tanto la velocidad angular apunta en esta dirección. Y uno le tira una pelota al otro. ¿Sí? ¿Quién sería en línea recta? Bueno, supongo que es una pregunta anterior. Entonces, tenemos esta situación y queremos ver qué es lo que sucede en S', ¿sí? ¿Qué sucede en S? Bueno, acá lo que vamos a tener es un movimiento, la pelota realizará un movimiento rectilíneo uniforme, dependiendo de la condición inicial que le dé a la pelota. ¿Ok? Y eso es claro, porque las únicas fuerzas reales que siente la pelota son básicamente la fuerza peso. Perdón, rectilíneo uniforme no, quise decir un tiro oblicuo, ¿sí? Porque la única fuerza que siente la pelota es la fuerza peso. Si tiramos la pelota desde abajo, o sea, la pateamos en esta dirección, ahí sí tendremos un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente porque las fuerzas se compensan, ¿sí? Y si no hay rozamiento, bueno, el peso es igual a la normal, y esto realizará un movimiento circular, un movimiento rectilíneo uniforme, dependiendo de la velocidad inicial que le dé. Ahora, ¿qué sucede en el sistema primado? ¿Sí? Bueno, en el sistema primado, y lo que nos va a interesar analizar es qué es lo que sucede con la fuerza de Coriolis, ¿sí? Que es básicamente la que me va a hacer girar el movimiento de la pelotita. ¿Sí? Entonces, imaginemos que... Perdón, al final, entonces la pelotita está tocando la calecita o estaba en el aire. La dejo en el piso, sí. Ok. ¿Cambió el gráfico o no? Sí. Para que sea más fácil. Si la dejo en el piso. En el aire, bueno, tendría que considerar más cosas. En el piso es más fácil de ver. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, ahora imaginemos que tenemos esta situación y queremos ver qué es lo que sucede con la dirección de la pelotita, que básicamente va a estar afectada por la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Lo que queremos estudiar es cómo afecta la dirección de la pelotita a la fuerza Coriolis. ¿Ok? Entonces estamos en un sistema que gira en forma solidaria al disco y le doy una determinada velocidad en esta dirección. ¿Sí? ¿Cómo será la fuerza Coriolis? En ese caso, bueno, en general sabemos que es menos 2m omega B'. En este caso, la velocidad angular apunta hacia afuera. ¿Sí? Podemos definir los ejes X e Y en el sistema primado de esta manera, o sea que omega, en este caso, va a ser un vector que apunte en la dirección Z. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a describir en forma general a la velocidad? Bueno, la velocidad en un plano simplemente será x punto en y más
y punto en J. ¿Sí? Sí, recuerden que esto está girando en esta dirección, en este caso. Por eso omega apunta hacia afuera. Entonces la fuerza de Coriolis es menos 2m omega en K versor, producto vectorial, x punto en I más y punto en J. ¿Sí? De manera que cuando hacemos el producto K, es decir, recuerden que K y J, hacemos el producto vectorial de K por I, ¿sí? Desde K hacia I me da en J, regla de la mano derecha. Y luego hacemos K por J, regla de la mano derecha me da en esta dirección. ¿Sí? Es decir, menos y punto en I versor. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que va a hacer la fuerza Coriolis en esta... Esto lo escribí en forma general, ¿sí? Me están preguntando si la pelotita tiene velocidad en I versor, en J versor, perdón, en la coordenada I. Esta es la forma general, ¿sí? Simplemente para tener la forma general. Si tenés solo velocidad en X, bueno, este término será nulo. Pero la forma general, para un movimiento en un plano de la fuerza Coriolis, básicamente es esta, si tenés a la velocidad angular apuntando en una dirección perpendicular a ese plano. ¿Sí? Entonces esta es la forma general de la fuerza Coriolis en esta situación. O sea, tenés una partícula que se mueve en un plano, y la velocidad angular es un vector que apunta para afuera del plano. Entonces esta es la forma general. ¿Okay? Entonces si tenés en un dado instante la partícula con una velocidad en esta dirección, fíjate que la fuerza de Coriolis apuntará lo que hará es rotar ¿cómo se dice? O sea, la velocidad estará en menos x punto, digo, estará en menos x, o sea, este término que está aquí será negativo, ¿sí? Quizás para que lo vean más fácil podemos hacer así. Tenemos acá. Tendremos una velocidad menos x, ¿sí? Entonces lo que hará la fuerza Coriolis es tratar de rotar al vector en esa dirección, ¿sí? Entonces me inducirá un cambio de movimiento en el sistema primado en esa dirección, ¿sí? Desde el sistema S, es decir, el sistema inercial, lo que veo es que la plataforma gira, yo tiro la pelota, y el punto que está opuesto a ese momento en el que tiro la pelota habrá rotado un poquitito, ¿sí? Cuando la partícula se mueve un poco, ese punto habrá rotado, y es por eso que percibo ese cambio, o entiendo ese cambio en la velocidad en el sistema sin primar. ¿Ok? Entonces, como les decía, la fuerza Coriolis lo que hace es rotar o cambiarle la dirección instantáneamente al vector velocidad, ¿sí? Entonces miremos, ahora les comparto una pantalla para que vean ejemplos de eso. Ya que no se pueden hacer experimentos demostrativos en clase, vamos a utilizar la pantalla. Vamos a hacer.
¿Se ve que estoy compartiendo? Sí, se ve Sí, sí perfecto. se ve. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí. Es un video medio retro, pero está bueno lo que hacen. El show de la ciencia. Entonces, fíjense lo siguiente. Si tenemos dos personas paradas, me gusta el video porque están adentro de una sala, ¿sí? No tienen contacto con el exterior. Entonces fíjense que tiran una pelota en línea recta, y lo que ven las personas que están paradas en ese sistema de referencia es que la pelota gira. ¿Ok? Gira. ¿Ok? O sea, naturalmente están en un sistema no inercial, y aquí se ve y aplaude la gente, que está rotando respecto del sistema de la Tierra, además. ¿Sí? Y ahora hacen otra experiencia con agua. ¿Sí? Vemos el efecto de la fuerza Coriolis, que hace cambiar la velocidad en el sistema rotante. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con un péndulo, que son todas cosas que se están moviendo. ¿Sí? El péndulo en general oscila en un plano, ahora vamos a ver eso también. El péndulo entonces oscila en un plano, como se está moviendo en el sistema no inercial, lo que vamos a ver es una fuerza Coriolis que va a desviar ese plano de oscilación y me va a describir un movimiento diferente. ¿Sí? En este caso es particularmente interesante de ver estas situaciones porque, a diferencia de otros videos, en este tuvieron el cuidado de cerrar la habitación, entonces no tenemos ninguna referencia con qué comparar, y acá se ve bastante claro los efectos de la fuerza Coriolis en los sistemas en los sistemas no inerciales. ¿Sí? Sí, el péndulo es muy raro. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces volvemos ahora. Stop share. Entonces, eso era un ejemplo de qué es lo que sucedía, o cómo veíamos este ejemplito que les mostré recién. Entonces, ahora vamos a ver, como sabemos, la Tierra rota sobre sí misma. Entonces, no es un sistema inercial, sino que es un sistema no inercial en rotación, además. ¿Sí? Entonces, veremos cómo afecta la rotación de la Tierra a algunos fenómenos. ¿Sí? Entonces, en particular, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede al analizar la Tierra como sistema no inercial. ¿Sí? Entonces, en particular, existen muchos ejemplos, por ejemplo, de la Tierra, donde conviene hacer la descripción de los fenómenos respecto del sistema no inercial. ¿Okay? Obviamente teniendo en cuenta las fuerzas ficticias. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué es lo que sucede con la aceleración de la gravedad, o la aceleración de la gravedad efectiva, si quieren, que sienten los cuerpos, debido a que, además de sentir esa fuerza de reacción gravitatoria, la Tierra rota sobre sí misma. ¿Sí? Esperen que vuelvo. Entonces, consideramos a la Tierra, aquí. La Tierra, si este es el polo norte, polo sur, la Tierra
gira en esta dirección, en este sentido, y por lo tanto el vector de velocidad angular, de acuerdo a la convención que usamos, es este. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es un sistema rotante, que es básicamente la Tierra, y el sentido de rotación, dado los polos norte y sur, es ese que está ahí, y la velocidad angular, por lo tanto, como vector, de acuerdo a la convención que usamos, la representamos como ese vector que apunta en la dirección norte. ¿Está bien? Entonces vamos a considerar a la Tierra como un cuerpo homogéneo y una esfera. Entonces en ese caso, lo que nos va a interesar en primer lugar es ver, justamente como les dije, el efecto de esa aceleración gravitatoria efectiva que sienten los cuerpos, debido a que además de sentir la fuerza gravitatoria de atracción, lo que tenemos es un sistema rotante. Entonces, un cuerpo que se encuentra en una determinada posición en la superficie terrestre, ¿sí? Lo vamos a describir a partir de un ángulo. Digo, para la fuerza centrífuga nos va a bastar con dar un ángulo, ¿sí? Que es básicamente nos va a determinar cuál es la distancia al eje. Entonces ese ángulo es lo que llamamos latitud. ¿Sí? Este ángulo que está acá. Lambda es lo que llamamos latitud. ¿Sí? Buenos Aires se encuentra a una latitud aproximadamente de 34 grados sur. No sé, París 48 creo, alrededor de 48. Norte. Es decir, el ángulo por acá es norte, el ángulo por acá es sur. ¿Ok? Entonces esto es, lambda será la latitud de un punto en la Tierra. ¿Ok? El ecuador se encontrará en una latitud 0. ¿Sí? Y el polo en 90. Entonces, ¿qué es lo que sucederá con un cuerpo que se encuentra en esta posición? Bueno, en ese caso, si se encuentra en el sistema rotante de la Tierra, vamos a utilizar unos ejes en el sistema rotante que son, los vamos a llamar Z y X, ¿sí? Que apunta hacia adentro, es decir, Z será una dirección que será radial, en el sentido que es perpendicular a la superficie terrestre, y X e Y será el plano de la Tierra, básicamente. ¿Está bien? Entonces, básicamente los cuerpos se tienden atraídos por la Tierra, en una dirección que es radial, y eso es la aceleración gravitatoria G. Entonces, Perdón, una pregunta. sí. ¿Qué dice ahí en el medio entre Z e I? X. ¿Se ve muy chiquitito? Perdón, yo lo tengo grande. Ok. Ahora lo amplío un poco. Entonces esto es Y, X y Z. ¿Sí? X es un vector que se mete dentro de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, como les decía, los cuerpos se verán, debido a la Tierra, se verán acelerados en una dirección que es radial, y esa aceleración es la aceleración gravitatoria que es G. Ahora, si estoy considerando que estoy en un sistema rotante, tendremos un cuerpo en reposo, tendrá además una aceleración centrífuga en el sistema rotante. ¿Sí? ¿Y hacia dónde apuntará esa aceleración centrífuga? Bueno, apuntará en una dirección que es perpendicular al eje de rotación, ¿sí? Perpendicular al eje de rotación y va hacia donde se encuentra la partícula. Entonces esa aceleración centrífuga
apuntará en esta dirección. ¿Está bien? Es decir, la fuerza centrífuga es perpendicular, es proporcional a la aceleración centrífuga. ¿Sí? Con la constante de proporcionalidad es la masa. ¿Por qué va en esa dirección la centrífuga? Porque utilizamos la misma idea que vimos al principio. Recordad que la fuerza centrífuga es perpendicular a omega, ¿sí? Ah, ahí está, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Y nos expulsa del eje de rotación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a...? Básicamente, entonces, debido a esta relación, lo que tendremos es que, en realidad, los cuerpos sentirán en el sistema rotante una aceleración efectiva, que no apuntará en esta dirección, sino que estará levemente corrida debido a la aceleración centrífuga, ¿sí? Entonces la aceleración efectiva será un vector que será la suma de estos dos. Bueno, acá está muy ampliado, ¿no? Pero básicamente, para que capten la idea, lo que hará es... ¿Se llega a ver lo que estoy escribiendo? Se ve bastante chiquito aún desde la compu. Perdón. Es que se me dificulta escribir a mí ya. Ahí perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve genial. Bueno. Entonces, disculpen, pero tengo una pantalla chiquita y no puedo, me cuesta escribir. Entonces lo que sentirán básicamente será una aceleración efectiva proporcional a la masa, que apuntará en una dirección diferente a la dirección radial. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cuál es esa corrección, que veremos que es bien chiquitita. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? Básicamente, ¿cuál es el efecto de la aceleración centrífuga, o la fuerza centrífuga, en la vertical, si quieren, o en la aceleración gravitatoria? Entonces, esta G efectiva, esa aceleración efectiva, tendrá una componente debida a la aceleración gravitatoria normal y la fuerza centrífuga. Recuerden que no estoy usando Una más. pregunta. Sí. ¿La aceleración efectiva es lo que realmente sentimos nosotros? Claro, exacto. Ah, perfecto. Gracias. ¿Eso sería 9,8 metros por segundo al cuadrado? Bueno, ahora vamos a ver que va a depender de la latitud. Ah, perfecto. Pero es aproximadamente Gracias. eso, dependiendo de dónde estés. ¿Sí? Gracias. Entonces, G básicamente es un vector que tiene módulo G y apunta en menos K versor, ¿sí? Es este que está acá. Y la velocidad, la aceleración centrífuga es un vector que tiene módulo, básicamente, proporcional a esta distancia. ¿Sí? Esta distancia es el radio terrestre por el coseno de la latitud. ¿Está bien? Entonces es omega cuadrado por R coseno de la latitud. Y ahora, como vimos, apuntará en una dirección
que será una combinación de la dirección radial con alguna dirección sobre el plano. ¿Sí? Entonces, fíjense que este vector, este ángulo es lambda, por lo tanto este ángulo también será lambda. Entonces tendremos una componente en esta dirección que tiene que ver con el seno del ángulo, y una componente en la dirección z que tiene que ver con el coseno del ángulo. ¿Sí? Es decir, menos seno de la latitud en ¿Qué dice en aceleración centrífuga? Dice omega cuadrado R. coseno, es esta parte que está aquí, ¿sí? El R perpendicular, si querés. La distancia... O sea, dice coseno del seno. No, ahora, a ver, este es el módulo del vector, ¿sí? Este vector, que está acá, aceleración centrífuga, tiene un módulo de vector que es omega cuadrado por el R perpendicular. ¿Está de acuerdo? El R perpendicular básicamente es la distancia al eje de la partícula. ¿Sí? La aceleración centrífuga apunta en esta dirección. Y ahora lo que voy a hacer es descomponer este vector en términos de una dirección radial y una dirección en el plano. ¿Estamos? Sí. Entonces ahora voy a descomponer ese vector. El módulo es básicamente esto. Y ahora lo voy a descomponer. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Bueno, tengo este vector que está acá. Este ángulo que está acá también es lambda. ¿Sí? Entonces voy a tener la componente en la dirección radial, tiene que ver con el coseno del ángulo. ¿Sí? La componente radial tiene que ver con el coseno del ángulo. Y luego tengo una componente en I negativa, que tiene que ver con el seno del ángulo. ¿Está bien? Y eso es lo que voy a hacer, simplemente descomponer ese vector. Entonces tengo coseno del ángulo en K versor menos seno del ángulo en I versor. Es decir, tenemos una componente en esta dirección y una componente en esta dirección de este vector que está acá. Y eso es lo que escribí aquí. ¿No es en J versor? ¿Puede ser? Sí, J versor, gracias. No por nada. Sí, porque este es I. Entonces, el vector, esa aceleración efectiva es menos G. Simplemente estoy escribiendo la suma de estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, este es el vector, básicamente, que me dice cuál es la aceleración efectiva que sentimos debido a los efectos de atracción gravitatoria y rotación de la Tierra. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, básicamente lo que vemos es que en el hemisferio norte, esta aceleración efectiva que sentimos se ve levemente corrida hacia el sur, y en el en el hemisferio sur tenemos la misma idea. Esta sería G. Esta sería la aceleración centrífuga, y la efectiva estará corrida hacia el polo norte. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde me encuentre,
bueno, ese vector aceleración efectiva apuntará más en una dirección que en otra, ¿sí? Y vamos a obtener algunos valores para ver si es significativo o no. Entonces, dado que el radio terrestre es aproximadamente 6.400 kilómetros y la velocidad angular es aproximadamente 2pi sobre 24 horas. Esto es más o menos 7.3 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo, es decir, omega cuadrado por r, que aparece en todas las correcciones, esta cantidad que está acá, es decir, esa cantidad que está ahí es un 0,35% de G, ¿sí? Es decir, las correcciones que aparecen acá son bien pequeñitas. En particular, el ángulo de desviación, ¿sí? es bastante menor a 1 grado, ¿sí? Es alrededor de 0,1 grado, ¿ok? No hay mucha diferencia en la dirección, es muy chiquitita, y esa aceleración efectiva básicamente la podemos considerar en buena aproximación radial, y entonces la corrección que aparece ahí o sea, básicamente el módulo está bastante bien aproximado por R coseno cuadrado de lambda. Es decir, quizás el principal efecto es, obviamente tiene dos efectos, ¿no? Uno es que varía un poco la dirección de la vertical, ¿ok? Básicamente esta G efectiva me dice cuál es la vertical, ¿ok? Al igual que habíamos visto en el ejemplo del ejercicio del tren y el péndulo, ¿sí? Que la vertical me cambiaba, si el sistema estaba acelerado, la vertical del péndulo cambiaba. En este caso pasa lo mismo, ese cambio es muy, muy chiquitito, y además me cambia el módulo, ¿sí? de la aceleración gravitatoria, ¿ok? En los polos es donde no tenemos prácticamente cambios, y en el ecuador es donde ocurren los cambios más importantes, ¿sí? Porque básicamente me encuentro en una situación en la cual la aceleración centrífuga es más grande, ¿ok? Entonces lo que hace es disminuir máximamente esa aceleración efectiva que siento, ¿sí? Es de G. G es alrededor de 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces esto es un 0,35% de SG, que es la aceleración, simplemente si consideras la gravedad, ¿ok? Entonces, ¿cómo que dice? Sí, no, bueno. Bueno, me queda muy poco tiempo. Profe, Sí. no entendí lo del ecuador. O sea, ¿qué pasa cuando estás justo en el ecuador? Con Cuando la G y la G estás justo en el efectiva. ecuador, bueno, la dirección básicamente no cambia, ¿no? Porque en el ecuador, digo, la máxima corrección que vas a obtener, les había dicho que es más o menos 0.1, alrededor de 0.1 grados, ¿sí? Simplemente tienen las dos componentes y eso lo pueden calcular. Y en el ecuador, fíjate que, bueno, este término no contribuye, y el coseno cuadrado es máximo porque lambda es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenés como el mínimo de esa corrección, el máximo, perdón, de esa corrección gravitatoria y el mínimo de
esa aceleración que sentís. ¿Bien? Porque la fuerza centrífuga acá es máxima, ¿ok? Porque la distancia acá es la más grande, acá es más, a medida que te vas acercando a los polos, esa distancia al eje de rotación es más chica, ¿sí? Ah, ok. ¿Está bien? O sea que sí que, o sea, en el ecuador vale menos G que en los polos, sería. Claro. Bueno, en los Ok. polos además tenés, digo, la Tierra además está achatada en los polos, entonces esta distancia es más chica, pero en esta situación es a medida que te vas alejando del ecuador, la aceleración de la gravedad o la aceleración efectiva aumenta, y a medida que te vas acercando aquí, esa aceleración disminuye. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, me quedan un par de cositas. No estoy en tiempo, o sea, vamos a ver si podemos empezar la clase que viene un ratito antes. Si tienen ganas, empezamos un ratito antes y termino de dar un par de efectos que están, que básicamente tienen que ver con cómo afecta, o sea, lo que vimos acá es que los efectos de la fuerza centrífuga son muy chiquititos, son medibles, pero son chiquitos, y ahora nos falta entender qué es lo que sucede con los efectos de la fuerza Coriolis. Y eso, los efectos de la fuerza Coriolis van a ser apreciables en general para cuerpos que se muevan muy rápido, o bien que tengan un movimiento prolongado en el tiempo. Entonces, los efectos más significativos los vamos a apreciar en lo que sucede con los vientos, por ejemplo, ¿sí? Esas masas de aire que se trasladan sobre la Tierra. Bueno, vamos a ver consecuencias interesantes de cómo afecta la fuerza Coriolis a la distribución de vientos en la Tierra. Entonces, bueno, por hoy termino aquí, y la clase que viene voy a dar unos minutos de lo que falta, que me parece que es interesante que lo vean, y luego continuamos con la clase de